Buen día, bienvenidos a San José del Buen Consejo. Este es el video número 12 en la preparación de adolescentes para primera comunión y confirmación. Y antes de entrar en materia, vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos guíes, te pedimos que hagas presencia aquí con nosotros en este momento. Abre nuestras mentes, abre nuestros oídos y nuestros corazones para aprovechar este momento. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca la Semana Santa y precisamente en Semana Santa es cuando recordamos con mayor énfasis estos momentos de la vida de Jesús. Recordemos que durante 30 años Jesús vive con sus padres, como José y María, trabajando como una persona normal, como nosotros, obedeciendo a sus padres y trabajando, y muy probablemente ayudándole en la carpintería a su papá, San José. Después del bautizo que recibe por San Juan el Bautista, que era su primo, es cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hacer milagros. Y esta predicación y estos milagros no son bien vistos por las autoridades religiosas judías. La gente judía de escasos recursos recibe muy bien el anuncio de Jesús, la evangelización de Jesús la recibe muy bien y empieza a tener muchos seguidores. También muchos seguidores los tiene precisamente por la gran cantidad de milagros que realizó. Cura a muchísima gente, principalmente a gente muy pobre. Y esto va provocando que las autoridades religiosas judías no lo vean bien. Y va también provocando que las autoridades romanas, civiles, que son las que dominan esa tierra, empiezan a verlo también con muchas dudas. Recordemos que el pueblo judío en ese entonces era dominado por el Imperio Romano, y el Imperio Romano tiene a sus gobernadores como autoridades civiles, y al ser un pueblo judío tiene sus autoridades como autoridades religiosas judías. Después de la última cena, en donde Jesús les dice que alguno de sus discípulos lo va a traicionar, y en donde establece por primera vez la Eucaristía, y vamos a hablar más adelante sobre eso. Después de la última cena, Jesús con varios de sus apóstoles se va a orar al huerto. A esto es lo que conocemos como la oración del huerto. El lugar a donde llegan se llama Getsemaní. Y Jesús les dice a los apóstoles: siéntense, mientras tanto yo voy a orar aquí. Tomaba a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago. ¿Quién era Zebedeo? Zebedeo era un pescador, igual que lo era Pedro. Y Juan, que aparece aquí, es precisamente el discípulo preferido de Jesús, y más adelante es quien escribe mucho sobre la vida de Jesús. Lo veíamos la semana pasada. Él es Juan el Evangelista. A ellos les dice, y empieza a entristecerse y a angustiarse de una gran manera. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En este momento Jesús se postra
en el suelo y orándole al Padre dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está muy angustiado y se dice que Jesús en ese momento empieza a sudar sangre. Este es un fenómeno que existe, se le conoce como hematidiosis a este fenómeno. Es un fenómeno en donde se rompen algunos de los vasos capilares de las personas y empieza, además de sudor, a salir sangre. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la gente está sumamente angustiada, cuando está muy mortificada. Y Jesús sabía lo que venía para él, y es precisamente por esta razón que empieza a sudar sangre. Aquí vemos a Jesús en una imagen en donde ante esta angustia tan grande es consolado por uno de sus ángeles. Luego Jesús, después de un rato de oración, regresa con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y le dice a Pedro: así que no pudieron velar conmigo una hora. Y les dice: velen y oren para que no entre la tentación. Y esto que le dice a Pedro aplica para todos nosotros. Nos dice también a nosotros: velen y oren. Recordemos que somos frecuentemente atacados por tentaciones, y una de las respuestas que Jesús nos da es: cuando seas atacado por estas tentaciones, vela y ora. Acércate a los sacramentos y reza. Y nos dice: el espíritu a la verdad está dispuesta, pero nuestra carne es débil. Jesús sabe que nosotros somos débiles, nosotros sabemos también que somos débiles, y por eso necesitamos acercarnos a la oración, y yo complementaría con acercarnos a los sacramentos. Otra vez se fue a orar por segunda vez y vuelve a decir: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, en los versículos del 36 al 41. Después de esta oración del huerto, y es ahí en donde uno de sus discípulos lo traiciona, Judas lo traiciona, y Judas lo entrega a las autoridades judías. Ahí lo hacen prisionero. Lo llevan a un juicio eclesiástico, lo llevan a un juicio ante autoridades, primero, autoridades religiosas, y ahí lo declaran culpable. Y después de ese juicio ante autoridades religiosas, los judíos lo llevan ante las autoridades civiles, es decir, ante los romanos. Y ya que Jesús estaba precisamente con Poncio Pilato es un romano, los principales sacerdotes y los ancianos empiezan a pedir que la multitud les entregue a Barrabás y que Jesús sea muerto. En esta época, que es época de Pascua precisamente, para los judíos se acostumbraba que se liberara a un malhechor, a una de las personas que estaban encarceladas. Y una de estas personas encarceladas era Barrabás. Barrabás estaba encarcelado, y los sacerdotes le piden a la multitud que entregue a Barrabás ante ellos, es decir, que lo libere y que Jesús sea muerto. Y el gobernador Poncio Pilato les dice: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y la multitud contesta: a Barrabás. Y Pilato les pregunta: ¿y entonces qué voy a hacer con Jesús, llamado
Cristo. Y todos gritan, crucifícalo, crucifícalo. El gobernador, el romano, les dice, pues qué mal ha hecho. Y no hacen caso. Y ellos gritan más y más pidiendo que crucifique a Jesús. Viendo Pilatos, Poncio Pilatos, que no lograba nada y que se hacía cada vez más alboroto, y temiendo Pilatos una revuelta del pueblo judío, se lava las manos, toma agua y delante de todos ellos les dice, inocente soy yo de la sangre de este hombre justo. Se refiere a Jesús, allá ustedes. Y el pueblo responde, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Poncio Pilato suelta a Barrabás y manda azotar a Jesús para después ser crucificado. Se dice que a Jesús le dan más de 100 latigazos. Ese es el castigo que le dan. Lo azotan con 100 latigazos. Y esto está escrito en Mateo, en el capítulo 27, versículos del 20 al 26. Entonces, los soldados del gobernador llevan a Jesús al pretorio. Reúnen ahí a toda una compañía de soldados romanos y lo desnudan. Lo desnudan y le ponen encima un manto, una capa de color escarlata. Y le ponen sobre su cabeza una corona de espinas. Y le ponen en la mano derecha una caña y empiezan a burlarse de él. Se hincan delante de él, se arrodillan delante de él y se burlan diciendo, salve, rey de los judíos. Verdaderamente lo humillan, le escupen, le golpean la cabeza con la caña y después le quitan la ropa y lo llevan a crucificar. Lo llevan a crucificar y Jesús tiene que caminar aproximadamente con la cruz con la que va a ser crucificado, camina aproximadamente 600, 700 metros. Esta cruz se estima que pesaba alrededor de 74 kilos. Se estima también que la cruz medía de 3 a 4 metros de alto y tenía más o menos 2 metros de ancho. En este camino hacia el Monte Calvario, donde lo crucifican, encuentran a Simón de Cirinea, que es una persona que viene del campo y lo obligan a que cargue la cruz junto con Jesús. Lo seguía mucha gente lo seguía, algunos tristemente lo seguían llorando, especialmente las mujeres. Otra gran parte del pueblo le gritaba, se burlaba de él también, y dentro de estos lamentos de las mujeres, Jesús les dice, hijas de Jerusalén, no lloren, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas, porque va a llegar el día en que se va a decir, felices las mujeres que no tienen hijos, y felices porque no dieron a luz ni dieron de comer a sus bebés. Y entonces todos ustedes van a decir que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque si así tratan a un árbol verde, ¿qué harán con un árbol seco? Junto con Jesús llevaban a dos malhechores también para crucificarlos. Y al llegar al monte Gólgota, el monte de la calavera, ahí
lo crucifican junto con estos dos malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Y mientras es crucificado, Jesús le dice al Padre, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se reparten sus ropas y se las reparten echándolas a la suerte. Una vez que Jesús es crucificado, estaban junto a la cruz su madre, María, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Antes de morir, cuando Jesús ve a su madre y a Juan el Bautista, que estaban presentes con él, le dice, mujer, he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y después, cuando habla con Juan, le dice, discípulo, he aquí a tu madre. Y desde esa hora, Juan, el evangelista, recibe a María en su casa. Después de esto, y sabiendo Jesús que todo estaba consumado, como dice las Escrituras, él dice, tengo sed. Ahí había una vasija llena de vinagre, los soldados empaparon en el vinagre la esponja y se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando Jesús toma el vinagre, dice las últimas palabras que es, consumado es. Y habiendo dicho esto, inclina la cabeza y muere entregando su espíritu. Esto está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, en los versículos del 25 al 27. Se dice que Jesús estuvo crucificado aproximadamente 3 horas y Jesús muere de asfixia. Muere de asfixia porque había sido colgado de los clavos y colgado de los clavos en las manos y colgado de un clavo en sus pies. Ahora, ¿por qué muere Jesús? La muerte de Jesús tenemos que entender que fue crucificado para cumplir el plan de Dios. Esta muerte violenta, la muerte de cruz, que era la muerte que los romanos le daban a los malhechores más grandes de esa época, no es un fruto de las circunstancias nada más, sino es fruto del cumplimiento del plan de Dios. No significa, esto que estoy diciendo, que los autores de la pasión y de la muerte no hayan sido culpables, porque ellos pudieron haber sido libres de actuar de otra manera. Y San Pedro dice, Pilato y Herodes y los otros son responsables, han cumplido todo lo que Dios en su sabiduría había dispuesto que sucediera. Esto está escrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. Dios permitió que estos actos de maldad hechos por ellos sean realizados para cumplir con el plan de la salvación. ¿Y qué es eso del plan de la salvación? ¿Para qué quiso Jesucristo padecer y morir? Él quiso padecer y morir para reparar la ofensa hecha a Dios con nuestros pecados, para que merezcamos nosotros el perdón junto con la gracia y el derecho de ir al cielo. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, para que nosotros mereciéramos ese perdón y para que entendiéramos y que para que tuviéramos el derecho de ir al cielo. Y el profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice, lo contemplamos herido y humillado. Él fue traspasado a causa de nuestras rebeliones y triturado
por causa de nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él y sus heridas nos curaron a nosotros. Insisto, Jesús murió por nuestros pecados. Después de su muerte, y vamos a hablar en otro tema más adelante de la resurrección, Jesús se les aparece a dos discípulos que se les conoce como los discípulos de Maús. Y ahí él dice, era necesario que Cristo padeciera. Esto está escrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 25. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a la santidad, es decir, para que nosotros llegáramos al cielo. En esto conocemos el amor de Dios, no el amor de nosotros que lo hemos amado, sino el amor de Él hacia nosotros que nos envió su Hijo para el perdón de nuestros pecados. La prueba más grande de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros los pecadores, murió por nosotros. Y no hay ni habrá jamás una persona humana por la cual no haya muerto Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo se resume en esta frase: el Hijo del Hombre vino a servir y a dar la vida por la salvación de nosotros. Esta es una frase de Jesucristo. Y San Pablo dice, lo mataron por ignorancia, si lo hubieran conocido, no lo habrían crucificado. San Juan nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo. Su muerte fue totalmente libre. Jesús les dijo, nadie me quita la vida, yo voy voluntariamente. Y con esto terminamos este video y les pido que por favor me manden la respuesta a estas preguntas a mi teléfono, a mi mensaje de WhatsApp, o si no lo hagan al correo que está aquí en esta lámina. No me resta más que desearles que tengan un buen fin de semana y pedir por ustedes, pedir por la salud de ustedes, pedir por la salud de sus papás, de sus abuelitos, de sus tíos, de sus primos, de sus amigos, de ustedes y de sus vecinos. Y me despido dándole gracias a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.